Asambleísta Luis Morales. Gracias, señor presidente. Para quienes hemos ejercido la profesión y hemos visto lo tortuoso que significa la aplicación de la justicia civil, especialmente, compañeros legisladores, en el tema que tiene relación a la sucesión hereditaria, entre hermanos, sobrinos, nietos, va generándose una especie de división familiar por el hecho de mucha demora en el proceso de adjudicación de lo que a cada uno le corresponde. Decía mi maestro de Derecho Sucesorio, que en paz descanse, el doctor Guillermo Bozano Valdivieso, que esto de la causa de muerte y la sucesión, más que beneficio, genera conflicto, porque muchos padres o madres de familia que lejos de dejarles bienes, dejan una buena estructura personal, con educación, con preparación, con buenos modales, con ética y con moral, significa la mejor herencia. Por ello yo considero que esta reforma al Código de Procedimiento Civil es fundamental. Si luego de que se haya generado la sucesión hereditaria se inventan este tortuoso procedimiento, como decía el señor legislador Tito Nilton Mendoza, de los inventarios, resulta el conflicto ahí porque procede la masa común de bienes, según habla el tercer libro del Código Civil. Se confunde absolutamente todo. Una vez inventariado, viene el proceso de partición y ahí todavía genera más conflictividad. Yo he revisado la propuesta del asambleísta Fernando Flores original y ahí sí se refiere al tema de los inventarios. El procedimiento civil anterior reconocía que una diligencia previa o preparatoria de identificación de los bienes sucesorios era un paso preprocesal para iniciar la partición. Ahí sí estaríamos reduciendo la conflictividad entre familiares para llegar a un final feliz en que a cada uno le den lo que le corresponde. Pero más allá de eso, señor presidente, al revisar el proceso, hay un articulado del 639 del actual procedimiento civil que habla sobre quienes sin ser herederos se ven inmersos en la masa común de bienes o en la sucesión hereditaria. Me explico, señor presidente. Si son 4 hijos y existe una casa con 4 apartamentos, este procedimiento civil actual prohíbe, si es que de los 4 hijos, uno de ellos ha vendido un apartamento, no como un bien total, sino como acciones y derechos de la sucesión hereditaria que le corresponde. El mismo procedimiento civil faculta la venta de bienes hereditarios sin necesidad de posesión efectiva de bienes. Pero aquí hay una parte que dice, el comprador de cuota de una cosa singular que forma parte de los bienes de una sucesión no podrá demandar la partición de ellos. Es decir, que aquel comprador del apartamento del ejemplo no puede demandar a los otros 3 la división del bien y se convierte en algo inejecutable, tan extenso que hay procesos que como abogado he tenido que revisarlos de 14 años, 16 años y hasta 20 años sin poder disfrutar de los bienes hereditarios a sus hijos que llegan luego al proceso, los nietos, los sobrinos y hasta terceras personas. Entonces, señor presidente, yo he revisado, voy a hacerlo obviamente por escrito en una forma más extensa al señor presidente de la comisión, pero en el artículo innumerado que habla, dice, la partición judicial. Cualquiera de los condóminos, esto quiere decir
copropietarios herederos o herederos, que viene a ser lo mismo, de una cosa común, tienen derecho a pedir la partición. De acuerdo al segundo inciso de este artículo, debería decir, señor presidente, la primera parte: partición judicial, cualquiera de los condóminos, herederos o copropietarios, para que los herederos puedan de alguna forma disponer de la acción hereditaria que a él le corresponde, porque si no se ven atados permanentemente a que sus hermanos también estén de acuerdo en alguna disposición. Y eso permitiría disfrutar del bien al heredero en forma casi inmediata. Y con eso estaríamos terminando una mayor cantidad de conflictos entre los coherederos. De una cosa común tiene derecho a pedir la partición, a no ser que los interesados hubiesen estipulado indivisión. Eso se produce cuando en grandes propiedades heredadas o en instituciones como compañías, asociaciones u otro tipo de negocios pueden haber planteado la continuidad como socios de los herederos. Ahí se establece una estipulación de indivisión. La partición se efectuará según lo dispuesto en esta sección en la Constitución de la República y las normas legales vigentes. Aquí hay que incluir, señor presidente, el tema que yo he planteado. El juicio de inventarios, a veces muchos herederos tienen bienes en diferentes jurisdicciones y el Código Civil establece que se debe demandar en donde vive la persona demandada o en donde se encuentran los bienes, pero genera conflicto primero hasta de competencia de los jueces, un tema bastante extenso. Yo recuerdo un proceso de Guayaquil que tenía un bien en un cantón de Riobamba, Guamote, y que la competencia, teniendo edificios en Guayaquil, se mandó a Guamote y todos los herederos tuvieron que viajar a seguir el juicio allá. Se demoraron una gran cantidad de años a más de los conflictos de carácter familiar. Entonces hay que buscar una alternabilidad, señor presidente y compañeros legisladores, que sea con una diligencia previa o preparatoria de identificación del bien con el que se pueda iniciar un juicio de partición, no necesariamente con los inventarios, en primer lugar. Y en segundo lugar, de que no se prohíba a aquel copropietario comprador de cuota hereditaria el que tenga el mismo derecho a demandar la partición. Ese sería un aporte de carácter técnico jurídico, señor presidente, y acá me parece muy correcto y apoyo el hecho de que estos procesos antes habían 3 instancias, luego 2, y ahora se lo ponga en el numeral 10º del último artículo enumerado, el hecho que dice: únicamente se podrá apelar de la sentencia en el efecto devolutivo. De la sentencia que dicte la Corte Provincial no cabrá recurso de casación ni de hecho. Esto es importantísimo, señor presidente, porque estos recursos que tienen que ver solamente con la procedibilidad del proceso, muchas veces lo toman para ampliar la demora en la resolución final. Yo enviaré al señor presidente y a la comisión, si bien es cierto, todo el procedimiento civil sería necesario hacerle una profunda reforma. Le queda un minuto. Gracias, señor presidente. Como se lo ha hecho con el procedimiento penal, yo creo que esto de las herencias, ahora más, señor presidente, que el SRI anda atento para ver de dónde pica, sí sería bueno hacerle más pronto, más ágil, más rápido, con menos inconvenientes de la cuestión esta de inventarios, para poder dilucidar y dar a cada quien lo que le corresponde en forma oportuna. Muchas gracias, señor presidente.